Amigos, amigas, estamos en otra convención. Ahora viajamos hasta la ciudad de Lakeland. Me pidieron juguetes, me pidieron videojuegos. Así que les voy a dar juguetes y videojuegos. La verdad que esta convención se la ve súper cargada. Ahora vamos a pegar una recorrida, vamos a ver curiosidades, a ver si encontramos piezas únicas que no nos hayamos encontrado antes. Y también, como siempre, a ver si llevamos algo para poner en los estantes del cajón retro. Ya lo saben, como siempre digo, acompáñenme. Bueno amigos, entonces acá estamos en esta super convención y me encuentro con el amigo Roger que nos va a contar, ahora vamos a ver algunos de sus ítems que están súper buenos y algo me voy a llevar de acá, pero Roger parece que tiene algo para contarnos sobre este libro que tiene acá. So my friend Roger, if you want to introduce yourself, tell us what is this about. I'm Roger Taft. I'm one of the co-writers and creator of After Action Report. And this is a G.I. Joe comic guide. Covers everything from 82 to 96. That includes everything printed in English throughout the world from the UK, Australia, and Canada, as well as the US, of course. Covers every variant of every issue. Shows direct market newsstand, second print, Canadian. Covers everything. We have interviews with Larry Hama and other creators in there, and has a full checklist in the back. Volume 2 does the same thing for Devil's Due. And then we also have our current book that just came out, which is the history of G.I. Joe number 21, the silent issue. Oh, pretty cool. So where can we find these books? Mostly at shows, but if you go online, you can go to afteractionreport.net. Okay, perfect. You can order everything that's currently available. It's not a full guide like this, but it has a checklist for Excellent. everything. Excellent. Thank you so much for sharing this. You bet. I'm gonna now show some of your figures. Absolutely. Is that okay? Take your time. My brother, thank you so much. Bueno, entonces, como dije, vamos a ver algunos de los ítems que tiene acá Roger. Yo ya me quedé enamorado. Ya me conocen, cuando yo veo que el ítem está con su cajita, que está en buen estado, ya ahí voy rapidito. Y encima yo tengo varias figuras ya, en este caso de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos. Estas que son de 10 pulgadas, que serían como unos, creo que 25 centímetros. Me encantan, me fascinan. Están en cajita, año 95. Mirá, entonces tenemos a la Antorcha Humana o Hombre Llama, creo que le llamaban en algún otro país. Tenemos a Octopus de Spider-Man y mi preferido, mirá lo que es esto. Mirá lo que es el Hombre Roca o La Cosa, The Thing en inglés. Súper bueno. ¿Cuánto salen estos? ¿Cuánto dicen que? A ver, les doy 2 segundos para que traten de adivinar el precio. No me parece para nada caro, de hecho me parece súper barato, $20 cada uno. $60 en total, o si te llevas los 3, el One Roger hace un súper descuento y te lo deja 50. Ahora le voy a pedir permiso a la camarógrafa estrella para que se vayan al cajón retro, vamos a ver si nos deja. Pero mirá, te quiero mostrar porque acá hay algunos más, mirá qué buenos que están. El mismo valor y me encanta, son año 95 en su cajita, súper bien conservados. Muy bueno lo que tiene acá Roger. Así que bueno, vamos a seguir mirando toda esta convención. Bueno, me encuentro con el sector muñecas. Nunca paro yo al sector de muñecas porque no entiendo nada, pero algunas señoritas suscriptoras, y especialmente voy a mencionar a Abril, que sé que le gustan las Barbies, me han pedido, mostrar un poquito más de muñecas de Barbies, así que bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, no me critiquen. Esto se llama Rose Barbie o Barbie Rosa, $40, su packaging. Vamos a ver si puedo ver el año. Oh, es del año 98, acá arribita lo tiene. Muy bonito en su packaging. Barbie Doctora, otros $40. Y esto es del año 1995. Mira, si querías hacer a la pareja de doctores, tenés a Dr. Ken pediatra, Hi Barbie. Hi Ken. Vamos a mirar más por acá, mirá. Esto yo lo veo como ya más vintage, parece, ¿no? Vale $25. Oh, mirá, es Barbie Puerto Rico. Qué interesante. Esto es del año 1996. Después acá, oh, wow. Barbie rusa. Sería una Barbie como Barbie mamushka. Y esto es del año 1996. Otros $25. Bueno, esas no las voy a agarrar porque están como más lejos y está más acomodadito, pero mirá,
Hay una Barbie basquetbolista. Acá hay una que se llama Silk and Flame y es edición coleccionista por $25. Pero mirá la que está acá en la caja dorada, que dice Happy Holidays Barbie, que tiene un vestido como bordó y dorado. No, bueno, de nuevo, yo no entiendo nada, pero de vista se ve como, uy, esa debe ser importante. Así que bueno, y vamos a mostrar una más. Esta de acá, como para concluir, que viene con una camarita de fotos. Esta es la Barbie fotógrafa y es del año 1992. ¿Sabes qué? Yo creo que recuerdo haber visto el comercial de una Barbie fotógrafa. Voy a comprobar si es cierto, voy a buscar y si existe realmente el comercial lo voy a poner a continuación en el video. Bueno, estaba hablando con Margaret y Mike, que son los dueños de este puesto donde estamos viendo las Barbies. Y Margaret me explicaba una curiosidad. Me muestra acá 3 muñecas que son Barbie. Están en una caja diferente, se ven diferente. Y sin embargo no son tan vintage como lo que veíamos recién. Son del año 2005, 2006 de repente. Ya fíjate que la caja es totalmente diferente, no es transparente. En este caso la etiqueta que tiene es de color dorado. En la parte de atrás de la caja te dice, las cajas que son de color dorado, la etiquetita, significa que solo hay 25.000 muñecas fabricadas. Si tiene la etiqueta en color platinum, que supongo que debe ser como un negro medio platinado, hay solo 1.000 muñecas fabricadas en el mundo. Si la etiqueta fuera color gris, hay 50.000. Y si la etiqueta fuera de color rosa, necesitas una invitación, una carta de Mattel invitándote a comprar la muñeca. Si no, no la podés comprar. Con lo cual eso sería el santo grial de las Barbies. Ella me explica, yo ni siquiera lo quiero tocar realmente, que el cuerpo de la Barbie es como si fuera porcelana. Pero por eso lo estoy agarrando con delicadeza y son más caras, ¿eh? Estamos hablando de 300, 350, $250. Definitivamente estuvo lindo aprender esto. Espero que las suscriptoras que me pidieron ver más contenido de Barbie aprecien este dato. Yo no lo conocía. Me encanta aprender cosas de la gente que realmente sabe. Así que sigamos. Bueno, ahora estamos en el stand de mi amigo Retro Gamer. Parada obligatoria para mí porque solo trae videojuegos y consolas. Mirá, vamos a hacer un repaso de lo que hay acá. Tenemos una Dreamcast negro transparente y azul transparente. Esta Dreamcast no tiene todo el mecanismo para leer discos, lo reemplazó con un lector de memorias SD. Esta tarjetita de SD ya tiene 100 juegos de Dreamcast. Estábamos repasando esta Dreamcast de acá, que está modded, viene con la memoria SD. Ahora mirá la Sega Saturn. Hay dos Sega Saturns, una de $265 y una de $135. ¿Cuál es la diferencia? Esta de acá tiene esta perillita que cambia para que la consola lea juegos americanos o juegos japoneses. Por eso vale un poquito más cara. Después acá hay Super Nintendo, la edición estándar, vale $140, te incluye los controles. Después está la segunda versión que es un poquito más slim, $120. Super ediciones especiales en transparente que se merecen un close-up y esas valen $300. Mira, tenemos Game Boy Color, $100. Transparente en violeta, una edición hermosa, $85. Game Boy Advance, $125, $100 edición Pikachu. Te digo que este y este, creo que la carcasa que tienen son nuevas, deben ser renovados. Después tienen Nintendo Switch, Nintendo 3DS y rondan de los $100 a $200. Mirá acá arriba, las consolas se encajan. Mirá, Xbox 360. Esta es la primera edición, el ladrillo blanco. Creo que es del 2004-2005. El ladrillo blanco, después la edición un poquito más nueva, ya Kinect Slim, edición Halo de Xbox 360. El PlayStation 3, el primero, el Brick, ladrillo, $365. Una Xbox 360, mirá qué bueno esto. Con acrílico transparente acá, $140. Después el Brick sale $89. Oh, mira, también trajeron VHS. VHS de Alien. Y acá encontré una caja llena de Laserdisc. Mirá, de Star Wars, de Jurassic Park, Tango y Cash, $10. Ghost, La Sombra del Amor, $6. Mentiras Verdaderas en Laserdisc, $13. Camarógrafa estrella, ¿vos viste Mentiras Verdaderas? ¡No la vio! ¡No la vio! ¿Pueden creer que no vio esta película? What can I say? I'm a spy. Hoy ya sabemos, sábado a la noche, hoy se mira Mentiras Verdaderas. Che, a ver, mirá. Oh, ¿se acuerdan de Stargate? Como que no fue muy exitosa la película Stargate, ¿no? Creo que salió en el año 94, en el año 95, mirá. What is it? It's your Stargate.
Una linda caja de pelis retro esta, ¿eh? ¡Oh, no te lo puedo creer! ¡Miren esto! Querida, encogí a los niños. ¿Intentas decirme que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos? Pues sí, lo saben. Eso es fantástico. No tan fantástico. ¿Por qué? Porque los he encogido. Camarógrafa estrella, ¿viste esta película? ¿Cómo encoge a los niños él? ¿Con qué lo hace? Ok, está bien. Pasaste la prueba. Mira, duro de matar. ¿Se acuerdan de Cocoon? Camarógrafa, ¿viste Cocoon? No, viejo, no vio Cocoon. Ayúdenme, muchachos, porque es un desastre esto. Cocoon. Me parece que ya las más conocidas son las que estaban adelante. Vamos a ver si nos llevamos estas. Mirá, quiero mostrar esto. Acá tienen algunos juegos, algunos jueguitos de mano, pero este quiero mostrar. Un juego de básquet. Te quiero mostrar cómo era para las generaciones de hoy día, ¿no? Vos decime si se ve. Mira, ahí lo prendí. Se tiene que ver unos puntitos de color rojo que se mueven. Ese puntito sería el jugador. Lo que hay que hacer obviamente es anotar que la pelotita llegue acá. La pelota se diferencia siendo otro punto de color rojo. Nada, ¿a qué iba con esto? Estos eran los videojuegos de antes. Estos son los primeros videojuegos de mano. Entonces por ahí nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Al Nintendo Switch, a incluso a los emuladores portátiles. Así es como comenzó todo. Entonces el poder de imaginación que estos chicos tenían que tener, porque ese puntito rojo había que... Imagínate que era una persona. O el otro puntito rojo, igualito, del mismo tamaño, era la pelota. Entonces, bueno, nada, me parece una curiosidad. Siempre aprecio muchísimo ver la evolución de la tecnología, porque esto en algún momento entregó la misma cantidad de horas de diversión que hoy por ahí a otro le entrega un PlayStation 5. Así que ahí tienen una linda pieza histórica de los videojuegos. Jimmy's got the ball. The computer defends the bucket. He fakes left, dribbles right, shoots. Bueno amigos, no sé por dónde empezar acá. Masters of the Toys nunca deja de sorprenderme. Todas figuras súper atractivas. Quiero compartirlo con ustedes. Vamos a empezar por este lado de acá. Va a ser lo mejor. Hoy está bastante concurrido, lo cual es bueno para todos mis amigos vendedores acá. Que haya mucha gente y pueden vender todo lo que trajeron. Bueno, ¿se acuerdan de este pato? No recuerdo el nombre, le voy a decir Duck, de las Tortugas Ninjas. Tuve un déjà vu por un momento, una confusión y me confundí con Howard the Duck, pero muy mal de mi parte. 20 dolaritos. Mirá esta edición de Destructor. Perdón, era transparente la cajita y pensé que era una misma caja. Esta edición de Destructor, 50 dólares. Sí, es del 93. Abril, también esto es del año 1992. 45 dólares. Muy bonito. Las Tortugas Ninja nunca falla, siempre es un punto de atracción. Rod te pone acá un precio que dice 12 dólares. Pero acá tenés que el precio original era 9 dólares en el año 95. Entonces cuando vengan, digan, respetame el precio del 95. No se puede, eso lo digo yo como chiste. Pero ahora vamos a pasar al dato serio. Me gusta mucho como coleccionista que le dejen las etiquetas del precio original, porque es parte de lo que, tenés el dato real del producto de aquellos años. A mí cuando le dejan la etiqueta original me fascina. Y otra cosa que Rod hace muy bien es usar este tape para el precio. Porque hay gente que pone unos que son más, que se agarran mucho más y se lo pegan al cartón. Y vos venís como coleccionista y ya cuando se lo vas a sacar arruinas la pintura. Entonces ponerlo en esta sección, súper bueno. Y bueno, claramente lo hace porque también es coleccionista y sabe de estos detalles, ¿no? Así que muy bonito. Yo siempre miro las figuras sueltas, me encantan. Quienes me conocen saben que He-Man es mi punto de atracción. Un Príncipe Adam, 8 dólares. Un Skeletor Battle Armor, otros 8 dólares. ¡Oh, qué lindo que está el Skeletor, ¡Wow! Mirá. Yo no recuerdo el nombre de él. Si no estoy equivocado, es de la línea de juguetes de Rambo. En una convención anterior yo vi esta figura. Me removió un poco de emociones porque yo lo tenía cuando era chiquito. Y lo sigo teniendo, de hecho, pero sin un brazo. Bueno, cuando uno es chico por ahí juega medio bruto, ¿no? Tantas horas de batalla, le perdí un brazo. Lo vi, después se me olvidó y no me lo llevé. Esto, no sé si decir una burrada, pero me hace acordar la película ¿Dónde están las rubias? Es mi vida. Oh, ¿en serio? Ok, me equivoqué. Es en verdad una luchadora. Vieron que acá en Estados Unidos la lucha libre es súper popular. Bueno, no es de Dónde están las rubias. Mirá lo que descubrí acá. Como digo, Rod siempre viene con todas armas letales, porque vos pasás caminando por acá y decís, no, me quiero llevar todo. Y después tenés a tu esposa que te dice, no te puedes llevar todo. Así que
Mirá lo que hay acá arriba. Edición para coleccionistas, hermoso. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero, esto es una edición para coleccionistas de Matty Collector. Los seguidores de He-Man seguro que ya conocen. Y estas son ediciones Paint Test. ¿Qué significa? Que los tipos cuando fabricaron el muñeco se pusieron a hacer pruebas de colores de pintura. Dijeron, che, vamos a probar con este color. ¡Pum! No, ese no quedó muy bien, vamos a probar este otro color. Por eso están combinados, tan variados los colores que tienen. Por ahí alguna persona puede decir, che, qué raro que se ve eso. Sí, se ve raro, pero bueno, a mi criterio también es muy atractivo. No sé si existe algún registro en el que se pueda comprobar cuántos hay de cada unidad, pero lo que sí puedo decir es que son absolutamente limitadas y son justamente pruebas de color. Si te fijas acá arriba, todos los que están ahí arriba son He-Mans. No los voy a sacar para no molestar, pero fíjate que los colores de los brazos y las piernas, su muñequera e incluso la cabeza son distintos, justamente porque son todas pruebas de color. Los He-Man están $300 y los Skeletor están $350. Y así que bueno, muy bueno verlo acá y veo que encima Rod tiene unos 5 figuras súper interesantes. Cuéntenme qué opinan, ¿las conocían? Me dejan saber en los comentarios. Miren dónde estoy. Estoy entre Batman y Yoda. Caminando por acá y me encuentro a mis amigos de Cake Makers Studio. Ya los conocemos, ya son caras conocidas en el canal. Para los que no hayan visto nunca lo que hace la gente de Cake Makers, los que ya lo saben, cállense, no develen el secreto. Vamos a hacer una pasadita rapidita. Tenemos a Batman, tenemos a Yoda, tenemos un zombie, tenemos a Scorpion. Mirá lo que hay acá atrás. Depredador. Y acá tenemos esta figura increíble de Star Wars. Lo mejor de hoy lo voy a guardar todavía para el final. Todas estas son tortas. Son tortas. La torta de cumpleaños que cantaba con el cumple. Estas son las tortas. Si compras esto, ¿cómo dormís tranquilo si lo cortás y te lo comes? No lo sé. Mira lo que hay acá. Esto es la maravilla, la novedad que trajeron hoy, el castillo de Grayskull. Mirá el nivel de detalle. Te digo, acá arriba, las torres, la cúpula, la cara, los dientes, los colmillos, la puerta, cómo lograron que parezca de verdad madera, los soportes de las vigas, realmente increíble. Tomó 2 semanas hacer esto y el valor es de $2000. Así que si sos un amante de He-Man, sos coleccionista y tenés un presupuesto para gastar en una pieza tan única, un tan lindo arte y podés manejar tu conciencia si le metés un cuchillo y te lo comes, bueno, eso ya lo dejo a tu criterio. Realmente increíble. Mirá qué curioso, yo pensé que me estaba encontrando con un bootleg de He-Man. Mirá, te lo muestro bien ahí en la cámara, pero en realidad no es un bootleg de He-Man. Esto es de la línea Conan, de 1982. Vale $200. Lo voy a volver a guardar acá. Como ya me conocen, me dan permiso para abrir las cosas y mostrar como si fuera mi casa. Mirá, este Faker, súper bonito. Tiene la espada, tiene la pechera, $80. Pero mirá, voy a poner esto acá, lo voy a cerrar, lo voy a dejar ahí cerradito. Mirá lo que es ese bruto He-Man. Tiene bigotes. Asumo que acá no hay licencia porque si te fijas hay variaciones. Tiene zapatillas, no tiene el escudo típico de He-Man en el pecho y aparte tiene bigote. Entonces me imagino que acá no debe haber licencia, pero bueno, eso es algo que estoy asumiendo. Vale $400. A ver cómo es. Es como si fuera de goma, rígido. Y mira este Mario que está acá al ladito, que se dio la cabeza contra el piso. $300. Pero bueno, me parecieron 2 piezas raras, sobre todo ese He-Man grandote. Amante de las tortugas ninja, mirá, ¿qué es esto, che? Acá en Estados Unidos, en los años 90, comprabas esto y tenía galletitas adentro. En este caso tenía galletitas con chispitas de chocolate. Quien coleccione Caballero del Zodíaco, estoy seguro de que esto... Dije quien coleccione Caballero del Zodíaco. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Quien coleccione tortugas ninjas, estoy seguro que esto le va a gustar. Acá tenemos tortugas ninjas, $20. A ver, camarógrafa estrella, vos, ¿esto es Vivok o Rocoso? Ella dice Rocoso. Ella dice Rocoso. ¿Ustedes qué dicen en los comentarios? Lo dijo por tirar porque no tiene ni idea. Si el otro era Rocoso, entonces ¿qué? ¿Este es Vivok? ¿Este es Rocoso? ¡Cambió! ¡Cambió! Ok, listo. Dejen en los comentarios. Ahí está. ¿Aprobó o no aprobó?
Bueno, hay algunos jueguitos que quiero mostrar porque algunos suscriptores y mi buen amigo Damián Ciacia sé que van a apreciar esta parte. Y son jueguitos poco comunes de encontrar, por eso quiero detenerme a mostrarlo. No solo es el jueguito que por ahí no es tan común encontrar, sino que aparte está firmado por uno de los creadores de la línea de las Tortugas Ninja. Entonces ya acá tenés un valor agregado extra. $120 tenés tu cartucho con un autógrafo muy especial. Mira, el Punch Out autografiado por Mike Tyson. $200. Definitivamente quería encontrar algo poco común y lo encontré. Esto lo firmó Tyson. Increíble. Y les voy a mostrar. Porque por ahí alguno dice, "Ay, ¿cómo sé que eso realmente está firmado?" Está certificado. Este es el certificado de autenticidad. Y acá en la parte de atrás está, mira, no sabía lo del código QR. Acá está el sticker que certifica que esta es una pieza auténtica. Y tenés el código QR. Si vas ahí te lleva directo a la página con la foto y toda la información. Brutal, brutal. Como dato curioso, cuando yo me compré esta patente, primero voy a preguntar, ¿saben de qué es esta patente? ¿No? Quiero creer que sí. Ahora se van a enterar. Te voy a prender fuego con esto. La camarógrafa estrella me preguntó si esa era la nueva patente para nuestro coche. Y te voy a prender fuego 2 veces. La camarógrafa estrella no había visto Volver al Futuro. O sea, la vio por mí. Bueno, volvamos acá. Pasa que me sacan esta cosa, me sacan. En este caso, la patente de el DeLorean está firmada por Claudia Wells, que es nada menos que Jennifer en la película. Jennifer Back to the Future. Wow, qué buena pieza. Recién le pregunté a la camarógrafa estrella. Mejor dicho, le dije, che, creo que voy a volver a llevarme la patente que vimos recién firmada por Jennifer, la patente de Volver al Futuro. ¿Y saben lo que me preguntó? Me preguntó, ¿quién es Jennifer? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? No sé, ayúdenme. ¿Cómo salgo de esta situación? Mirá qué bonito este He-Man, cabeza blanda con su Battle Cat. Por desgracia, a este He-Man le falta la espada, pero bueno, tiene el hacha al menos. Y a Battle Cat le falta su casquito. Mirá qué bueno los Voltron. Me parece que me dijo $400 los dos. Oh, wow, qué pesado que... No. Le saqué un brazo. Oh. Che, pesado, es todo de metal. Wow, muy bueno. Y el brazo se quedó. Acá hay uno que le gana a todos estos. Chuck Norris. ¿Qué He-Man? ¿Qué Thundercat? Goku, vení, papá. Acá, Goku. Chuck Norris, esto es lo que vale la pena. Hey, lo conocí a Chuck Norris en una convención. Capturé ese momento en un video en el canal. Chéquense. Muy lindo momento. Súper buena onda Chuck Norris. Levantó a mi hija, la abrazó e instantáneamente mi hija creció 40 centímetros en ese momento. Chiste de Chuck Norris. Mirá estas figuras de Dragon Ball. Uf, wow. Qué lindo. Cualquier fanático de Dragon Ball esto lo va a apreciar. Mirá lo que es este Osaru Super Saiyajin. Gigante, men. Eso es gigante. No. Mirá lo que es esto. Los halcones galácticos. No está completo. Yo creo que esta figura venía con algo para agarrarlo como si fuera como una especie de un mango. Creo que me dijo $100. Mirá lo que es este Popeye. Mirá el nivel de detalle. Dale cerca porque quiero que se vean las venas, la piel. Mirá el detalle de la barba. Mirá lo que es este Popeye. Esto está, pero... Se lo pasó haciendo antebrazos, Popeye. Qué buenos detalles. Bueno, vamos a la sección jueguitos, sección videojuegos. Y voy a arrancar por esta caja que está acá, que me gustó mucho porque encontré para mis compatriotas de Argentina y de otros países de América del Sur. Miren ya la forma del cartucho que nos dice Family Game. Muy raro realmente encontrar Family Game. Es mucho más común acá encontrar de NES, encontrar de Super Nintendo, incluso de Super Famicom acá en los Estados Unidos. Les debo el nombre, ¿no? Sé que es de deporte porque está todo en japonés. Estas son las ediciones japonesas. Van entre $7 y $8. Como les digo, son ediciones japonesas, pero me parece... lindo, curioso.
compartirlo. La otra vez un suscriptor me preguntaba cuál es la diferencia entre los cartuchos de Super Nintendo y de Super Famicom y si los cartuchos de una se leen en la otra. Ok, mira, perdón, no recuerdo tu nombre, pero acá tenés. Esto es Super Famicom, que sería la versión japonesa. Y esto es Super Nintendo, que es la versión americana. Ya ves que a nivel físico los cartuchos son diferentes. Entonces, por desgracia, una consola no lee la otra. En realidad, el cartucho en sí, la plaqueta, sí la puede leer la consola. Pero lo que hay que hacer es desarmar el cartucho para poner la plaqueta, porque la limitación que hay es física. Un cartucho no entra en la otra consola. Son distintos. El Mario Paint, para quienes no sepan, el cartucho en verdad tiene que estar acompañado de un mouse. Aunque no lo crean, había un mouse que se conectaba a la Super Nintendo y creo que también tenía un pad. Y era justamente un programa de pintura, como decirte un Paint de Windows. Era más o menos así para que los chicos practiquen pintura, ¿vale? $35. Super Scope para Super Nintendo, y eso también necesita de un hardware, porque el Super Scope de Nintendo era como decirte la versión más agresiva de la Zapper. Introducing Super Scope 6, remote powered and laser accurate. Cabio 4D, Sega Game Gear, Dolphin $10, el Asterix $15, Bartman, el jueguito de los Simpsons, $25. Oh, mirá qué lindo este. Y el Sonic Chaos por $8. Todo esto es Sega Game Gear. Vamos a checar acá Game Boy. Voy a hacer así porque siempre me dicen, hey, pasás muy rápido los juegos. Bueno, vamos a ver. $7 Volley. Monopoly por $12. El Quicks por $12. Solar Striker por $12. Este juego no sé cuál es. Motocross por $10. El Lock Chase por $12. ¿Por qué acá? Game Boy Color. Este es el jueguito de los Legos. $8. Mario Golf, $10. NASCAR Hit, Game Boy Color, $12. El BMX para Game Boy Color, $6. Dexterity, $12. Terminator, $10. NASCAR y Caesar's Palace, $5 y $6 respectivamente. No voy a dejar los últimos 3 afuera. Un juego de 4 en 1 de casino. Acá tenemos clásicos. ¡Oh, mirá! El Centipede, el Millipede y acá otro juego de Fórmula 1 de carreras, $7. Bueno amigos, estaba caminando hacia la salida y me encuentro con esto que estoy seguro que muchísimas personas viendo el video no van a saber lo que es, pero fue una parada obligatoria y no lo voy a explicar yo, sino que le voy a dar la voz a TK, que es el dueño de esta tienda. So TK, thank you for joining us. Now we're switching to English. Okay, and I will put the Spanish subtitles at the bottom for the rest of the audience. No habla español. Oh, you're Spanish? It's little. That was much better than my Spanish. You're good, you're good. So I was telling them that I was walking out, and when I saw this, I was like, oh man, this is a mandatory stop for me. Right. But I would like to say, I'm pretty sure that some of the people watching at this video are not aware about what this is. Okay. But so yeah, what go ahead. this is a video audio disc. So it's called Select Vision. This is actually a movie on a vinyl record. So in the 70s, RCA used to make vinyl records, LPs. They were the largest producer of records in the country, and they needed to figure out a way to put movies on it. So they did. So in 1974, they patented a way to actually put videos onto a vinyl record. So if you looked in here, like this, there's actually a vinyl record in here. Yeah, so you can see the vinyl record. So this precedes VHS by 12 years, Laserdisc by 15 years, DVDs by 25 years. So was it the very first? It was the very first media commercial way that you could bring a movie home. So if you wanted to own First Blood, you could buy this, but you'd have to have a player and you'd have to buy a video. Back then, you had to have some money. These videos started at $30 and went up to $250 retail, brand new. And the players, the first edition players, were about $1,200, and that was in 1975. And wow, no, this is blowing my mind. I just love to find this stuff. So my question, and this is a legit question because I don't know the difference. Sure. So between the music player and the movie player, what is the difference on the device? So this right here, I'll show you. Because I know the music player use a needle, right? So this used a composite needle. So in here, if you can see down in there, there's those two metal bands right there. Okay, I see. One is an audio needle and one is a video needle.
what this compression cord here did was it converted the information of those two needles into one. So when you put the disc in, you'll see this moves up and down like a record player. You'd be attaching the needle, and the one needle that would come out would convert it so that it would actually play on your television. Yeah, so it took the two formats and made it one, and then projected it onto your TV. And wow, no, this is amazing. Yeah. Is this one working? Yes. Ooh. So I'm in an aficionado club, so I buy, sell, trade these all over the world. I just traded someone in Canada actually to make this work. So people will come to me and I'll refurbish them, and it's just a hobby. I just do. Okay, so pretty cool. So it's something that we can still fix. I mean, I have one that's not working. Yeah, I probably have maybe a dozen or so at the house. Oh, wow. So I take parts out. The belts that are in them, I'll construct and make new belts, or I trade. Like, so this needle, it doesn't look the newest, but it's in amazing shape. I just traded 2 videos and $85 to a guy in Canada to get this needle to make this work. That's amazing. And what's the average price on the player units? If you find them working, they could be $100 to $300, but you need to make sure they work. Like, whoever you're buying it from, like, you either know them, like, people know that I fix these, so they bring me some. I sold a unit this morning, and then a gentleman I found on Marketplace, I bought a unit this morning. It's in my car right now. So when I get home this week, I'll take it apart, I'll clean it, refurbish it, and make sure it works. But like this one, I have $140 on it. But it's because I had $85 in the needle, and the new belts are $10, so that's $100. And then I was like, $40 for tinkering and fixing it. And if it breaks or something happens, I give everybody my information, and they come back and say, hey, I'll redo it again. You stand for the products you sell. Yeah, that's excellent. It's easy. And I'm one of the only people around here that I know of that knows about them or fixes them. Or, so. How do you plug it to the TV? Is it RF or what? Yeah, it's the regular RCA jack cables. Okay. Like the red, white, yellow that you used to have. One of these. So new TVs don't have that, so you got to get the little converter, and you just plug them into the HDMI converter and put that in your TV. That's pretty cool, man. Quality, it's between Beta and VHS. Okay. So Beta was the better quality when they went to videos, but it cost too much. That's why VHS won. This fits right in the middle. So, and because it's an actual record in here, if you took this out, like, you can go home and pop this open, and if you took out this record, you can actually put it on a record player if you have a composite needle. And you can listen to it. You'll listen to the movie and the music, like, you just don't see it because it's not going through your TV. That's really cool, man. Yeah. So what is the most classic movie you have today in the show? That's in here? Yeah. Or would you say, this is the most classic one? Or well, there's an Indiana Jones down there. Indiana Jones? The Rockies do well. I do well with the horror movies. I had an E.T. until this morning. Star Wars is always the bestseller, but I'm sold out. Okay. One of the most chased movies, like, really hard to come by. It is Friday the 13th, the first part, Drive-In Edition. Okay. It was a movie that they had made, like, that movie was the world's largest, it's the highest grossing drive-in theater movie in history. Okay. Before they could put it in the theater, they had to clean it up and edit it. So they cut a lot of tape out the way they used to do it back then. So the version that's on this disc is actually the drive-in edition. It's more gore and movie theaters didn't want it. So that's one that a lot of people look for. Nice. But nowadays, it's really just anybody's taste. If they're a Richard Pryor fan, they're looking for something like that. Or, you're a fan of the 70s. Yeah. Saturday Night Fever. Really, nowadays, people are just buying it for nostalgia because you can't find a player at Walmart. It doesn't work that way. That's the thing. They're really just buying this to kind of display it and show it off, or there's very cool. I mean, you show me one. Oh yeah. Wow. So yeah. Yeah. You have a King Kong there, right? King Kong. Yeah. Let me show that King Kong one. So this is probably most of these are $5, $10. The King Kong is $20 because you're buying that artwork, basically. So RCA, because they were the first ones to make these discs, what they did was they commissioned special art pieces. So this cover right here, you can't find it in any other poster format. This was it. They own the rights to it. Wow. So they designed it for that. That's it. Yeah. So a lot of people just get them for that as well. Love it. Love it. The rumor is, and no one quite knows, is about 580 of these were made. I own about 550 of them. I'm missing about 30 or so because
in the U.S., it kind of stopped in like 85 was like the last year of production. But overseas, you know, Japan and stuff, they love these. They continued for like until 88, 89. So there's 30 or 40 that did not come out in the States, so like Godzillas. They're so hard to find. Unless I got on a plane and went to, you know, China to try to find them. They're very difficult. No, very nice, very nice. You have unique pieces. Thank you for explaining. These are all my extras. So when I buy collections, I'll upgrade. So like I have a King Kong that's better. Yeah. So then I just put a King Kong in here to sell it and, you know, help somebody or talk to people about it. I love it. Educate them. Yeah. Very first way as a consumer to take a movie home. And actually, this machine started Blockbuster Video. Oh yeah? Yeah. So Blockbuster, they started as a video rental. Everybody knows Correct, Blockbusters. These were the first things that they ever rented. Wow. So back in 76, 77, 78, or late 70s, you could go to a rental store, which and became rent the Blockbuster. player. You rent the player. You'd usually get 2 discs and a player, and like $40, and you take it home for the weekend. Amazing. Yeah. Amazing. So this actually started video rental. Amazing. Yeah. Bueno amigos, realmente algo bien único que vimos hoy. No se encuentra siempre, de hecho es la primera vez en el canal que nos encontramos con estas películas en discos de vinilo. Así que espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Si tienen alguna curiosidad, algún dato que nos puedan dejar saber, ahí déjenlo en los comentarios como siempre. In the meantime, my friend, thank you so much for being part of the show and for the explanation. Yeah, anytime. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. ¡Qué buena convención! Encontramos juguetes, películas, videojuegos, muñecas Barbie, peluches. No se pueden quejar, esculturas. No sé si se me está escapando algo, pero la verdad que la convención estuvo muy buena. La disfruté mucho, espero que ustedes también hayan disfrutado conmigo. Y lo que siempre les digo, si llegaron hasta el final de este video, es porque definitivamente el contenido les gustó. Así que se los cambio por un like por este lado, suscríbanse por este lado y el resto ya se lo saben. Nos vemos la próxima.